Todos vamos a iniciar la jornada de la tarde con el tema Prácticas Desleales con el doctor Pablo Carrasco Torrontegui. Él es abogado y doctor en jurisprudencia por la Universidad Internacional C, magíster en Derecho y mención en Derecho de Mercado por la Universidad Andina Simón Bolívar, máster en Derecho de Empresa, Asesoría Mercantil, Fiscal y Laboral por la Universidad de Valencia, doctorando en Derecho, Ciencia Política y Criminología por la Universidad de Valencia, España. En la actualidad es Intendente Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Anteriormente, asesor de la Corte Constitucional, especialista fiduciario, analista y director jurídico encargado de la Unidad de Análisis Financiera del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos. Es docente de la Universidad SEC desde el 2007 al 2010, docente de la Universidad de las Américas desde el año 2009 hasta la actualidad, en materias impartidas: Código de Comercio, Clínica Mercantil, Mercado de Valores, Código de Trabajo, Teoría del Negocio Jurídico y de los Contratos. Bienvenido, doctor. Buenas tardes con todos. Antes que nada, expresar mi gusto por tener la oportunidad de estar aquí, poder compartir un poco y dialogar con ustedes sobre lo que es el derecho de defensa de la competencia en su modalidad de competencia desleal en nuestra legislación, las particularidades que tiene y cómo se diferencia del derecho de consumo de lo que es de propiedad intelectual, que son materias que son más antiguas en nuestra legislación. ¿Se escucha bien? O mejor sin... ¿Cómo me escuchan así? ¿Me escuchan así todos? Sí. Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí. A mí me consigo. Voy a usar el reloj para poder estar pendiente del tiempo y mucho. Y para que esta tema sea más que otra cosa dinámica y podamos compartir algunas experiencias y también pues puntos de vista que podemos tener sobre la materia. Primer parámetro. ¿Qué es competencia desleal? ¿Qué entendemos por competencia desleal? Doctor, dígame, ¿cómo está? ¿Qué gusto? ¿Qué es competencia desleal para usted? Una competencia es estar entre varias personas haciendo negocios, ¿no? Negocios de comercio, pero ser desleal es decir, hacer alguna ilegalidad, alguna trampa en el comercio, implementar alguna situación que en el comercio no esté permitida para que la otra persona que está compitiendo pues cometa algún error y yo pueda en el mercado tener un liderazgo. Muy interesante. La competencia desleal históricamente nace en Alemania, el derecho de competencia desleal. La diferencia del derecho de defensa de la competencia o derecho antitrust que nace en Estados Unidos. La idea del derecho de la defensa de competencia desleal es que en principio, en el ámbito civil y mercantil, pues todo, en el ámbito privado, todo lo que no está prohibido, está permitido. Entonces, pues yo tengo toda la libertad para poder desarrollar actividades económicas. Y dentro de estas, desarrollar todos los actos que yo considere necesarios como para poder acrecentar pues, el beneficio económico que pudiera generar. Pero en este desarrollo de mi libertad empresarial, puede llegar a un punto donde infrinjo o lesiono los derechos de las demás personas. Donde yo ya no solo es que invierto más, pongo tecnología, mejoro puestos de trabajo, capacito, sino que pues tal vez le pongo agua a la Coca-Cola, y podemos poner muchísimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo podría ser, a lo mejor yo tengo una empresa textil aquí en Ecuador, y viene alguien y importa un producto similar a menos precio, trae de China, por poner un ejemplo. Entonces yo no puedo competir con esa persona porque viene con precios más baratos y obviamente la gente se va por precio, a veces no por calidad. Ahí tenemos un tema. El que yo importe un producto o tenga un productor que sea más barato, no necesariamente es desleal. Por el contrario, respondería a eficiencias económicas. Si es que Ecuador resulta que es más barato que otros países, pues mi idea es yo poder comprar en el Ecuador libremente. Lo ideal sería que, por ejemplo, que yo traiga extranjero, pero no pague impuestos, por ejemplo. O haga a través de el Servicio Nacional de Aduana, por ejemplo. ¿Cierto? En ese punto sí que sería desleal. Entonces, a nivel doctrinario y de base legislativa, la competencia desleal tiene tres elementos. Primero es que el operador económico actúe o participe en el mercado. Tiene que haber una participación en el mercado. Dos, o beneficiar por lo menos a un participante. Dos, que hayan medios ilícitos. Ya vamos a desarrollar un poco esa idea. Y tres, que sean idóneos para causar un daño o un perjuicio a los demás.
Aquí viene un punto importante. Cuando nace el derecho de la competencia desleal en Alemania, pues este nace para proteger a los competidores, a los operadores económicos, de otros operadores económicos. Entonces, hay tres operadores, por ejemplo, que son importadores, y uno pues no paga impuestos. O uno pues evade pues cualquier tipo de control. En ese escenario, la afectación no es al consumidor, sino que el perjudicado son los demás competidores que, actuando legalmente y honradamente, se ven perjudicados por las pérdidas económicas que tendrían por los productos que dejan de vender en relación del que obtiene legalmente. ¿Sí se dan cuenta? Cómo se traspasa la competencia o la clientela de un operador hacia otro. Y eso es lo que se protegía. Por eso se utilizaba o se lo conoce como un sistema paleoliberal. Paleoliberal es que simplemente respondían al sistema liberal económico y se protegía únicamente a las personas, a los operadores, a los competidores entre ellos. Por eso las primeras normas en competencia real no nacen del Estado, sino que nacen de los colegios o de las asociaciones de industriales o y podemos poner la profesión que queramos, los que ponían normas éticas o de conducta que sancionaban a aquellos que no cumplían. Luego, en una segunda modalidad, se evidencia la necesidad de que este control ya no sea tan laxo, sino que deba intervenir el Estado. El Estado, a través de la expedición de normativa específica, regula. Pero ¿a quién protege? Al competidor. No a los consumidores, no al mercado, al competidor. Y de aquí nace, por ejemplo, el tema de propiedad intelectual. Cuando tenemos una tutela administrativa, ¿a quién protegemos? ¿Al consumidor? ¿Al mercado? ¿Por el acto de confusión? ¿O al competidor que se ve imitado en su marca o en su signo distintivo? Es el competidor, al propietario de este derecho. Y esa es la visión que tiene la propiedad intelectual desde la perspectiva de competencia real. Finalmente, en la década de los 40, principios de los 50, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se ejecuta el Plan Marshall. El Plan Marshall es la base para el acuerdo del carbón y el acero en Europa, el proceso de reconstrucción después de la Segunda Guerra. Estados Unidos dice: señores, nosotros que tenemos este derecho antitrust, es necesario que ustedes lo implementen en Europa. Y a través de este elemento se evidencia que la competencia real no solo debería proteger a los competidores, sino debería proteger a los consumidores y debería proteger al mercado. Y cambia la visión de la protección entre particulares a una visión más integral. Al momento que yo afecto a varios competidores, ya no estoy afectando pues los intereses económicos particulares, sino al mercado en su conjunto. Si yo afecto a 1, a 2, a 10 consumidores, ahora está la Defensoría del Pueblo, están las autoridades jurisdiccionales, pero si son miles, pues debería ser el Estado, a través de la competencia real, que aterriza y se regula. Es por eso que actualmente se habla que en el derecho de competencia real hay una triada de intereses. Primero, a los competidores, la protección al competidor, la protección al mercado y la protección al consumidor, pero consumidor en conjunto, no de manera particular, porque las decisiones particulares tendrían los órganos propios y privativos. ¿Sí estamos claros? Sí. Y de esa perspectiva es que se aterriza la ley de competencia real, que no es ley de competencia real, sino la ley orgánica del control del poder de mercado, a través del capítulo de prácticas desleales. En el capítulo de prácticas desleales, el elemento esencial es justamente esta cualificación, esta protección. Ya no es el competidor, ya no es ley de propiedad intelectual, ya no es ley de consumo, es ley que protege al mercado, al sistema económico, a la eficiencia económica. ¿Sí estamos siguiendo la idea? Si tenemos alguna duda, algún parámetro, por favor les pido que me pregunten y yo encantado, pues tengo un ratito conversamos. Díganme. Yo tenía una duda. Quería preguntar a qué tipo de mercado, hablando del caso ecuatoriano, porque también conocemos que existe la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entonces, yo decía, hay superintendencias en nuestro país, pero va dirigida a dos tipos o sistemas económicos. ¿Y de qué están tratando? ¿Algún momento se concluyen estos sistemas o se cuidan cada uno en sus espacios? Entendiéndose que cuando hablamos de poder del mercado, pues como que nos estamos refiriendo, se entendería, ¿no?, a las grandes empresas, no sé. Y en la economía popular y solidaria, ¿a qué se está refiriendo? Entonces, no sé si algún momento se unen, la política del Estado está como dirigida también a que economía popular y solidaria pues tenga
una mayor importancia en el país. Eso es lo que yo ahí un poco estoy confundida. No, perfecto, qué buena pregunta. Uno de los parámetros para determinar la competencia que tiene la superintendencia es, si queremos tener un punto de vista un poco cerrado, ¿cuál es la competencia que tiene la superintendencia de control del mercado a través de la ley de control del mercado? Él controla todos los mercados. No tiene una división de si solo los grandes, solo los pequeños, si economía solidaria, si sistemas financieros, y a todos, pero desde su óptica particular. Es decir, la superintendencia de bancos regula y controla las actuaciones de las entidades financieras. La superintendencia de economía popular solidaria, pues a las pequeñas cooperativas y específicas. Pero eso es un solo órgano de regulación. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se constituyen? ¿Cómo se crean? ¿Cómo se extinguen? ¿Cómo tienen que funcionar? Pero cuando las actuaciones de estas afectan al mercado, ya no es su funcionamiento social o productivo, sino ya en aplicación en el mercado, conoce la superintendencia. Ejemplo, y podríamos tener competencias derivadas o conexas. Por ejemplo, en el caso de este tema que fue el año pasado que estuvo en boga, este tema de los cobros no financieros en las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, ¿cierto? Que llamaban empresas y que cobraban y que había gente que nunca había autorizado. La superintendencia de bancos y seguros sancionó a los bancos, sancionó por incumplimiento a las normativas, a la normativa propia de ellos, a una resolución que establece que ellos están obligados, las instituciones del sistema financiero, a verificar cada cobro no financiero. Entonces una empresa dice, él me autorizó, él tiene que verificar al banco a través de una grabación, verificar que efectivamente sea así. En la práctica el banco no lo hacía y fue sancionado por la superintendencia. Sin embargo, si esto afecta a un conglomerado de consumidores o afecta a los competidores o al mercado en general, nosotros vemos la afectación a este conjunto, ya no la violación específica de esta norma, sino la consecuencia que tiene esta en el mercado. Sino es una como parámetro complementario. Muy bien, sí, con mucho gusto. Cualquier pregunta, muy bien, bienvenida. Entonces, nuestra ley define a la práctica de la ley como todos aquellos actos, prácticas contrarias a los usos y costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas. Toda actividad que sea contrario a los usos y costumbres honestas constituiría un acto de competencia desleal. Ojo, ¿no les parece un poco como indeterminado? Sí. ¿Qué es honesto? Prácticas y costumbres honestas. Ojo, en otras legislaciones, ya vamos a revisar, lo conocen como toda actuación contraria al principio de buena fe. Y bueno, entramos aquellos que manejan derecho civil, pues sabrán las dificultades que tenemos al momento de aplicar el caso, los conceptos abiertos de buena fe y cómo se aplicaría en el caso concreto. En todo caso, ¿por qué se lo hace así? ¿Por qué no ponen prácticas desleales A, B, C, D, F, G? Porque las maniobras para ser desleal pueden ser variadas. Muy abiertas, exacto. Básicamente ya vamos a revisar, pero en el derecho de competencia está estrechamente regulado por el derecho mercantil. O sea, vienen de la mano. Porque se desarrolla a través del desarrollo de actividades económicas. Las empresas al desarrollar actividades económicas pueden incurrir justamente en actos de competencia desleal o contrarios a la defensa de la competencia. Pero así como este año salió el nuevo Código de Comercio, el anterior que estuvo vigente data de 1963, 68. 68. Y el original de 1906, ¿verdad? Pero, ojo, el hecho de que tuviésemos un código tan anacrónico no impedía que en Ecuador hubieran contratos de franquicia, a pesar de que no estuviesen regulados. Pero ¿cómo? Si no existen contratos de franquicia en el código, ¿por qué eso funcionaba? Justamente por el parámetro que todo lo que no está prohibido está permitido. Es un contrato entre privados y cualquier contrato que no fuese expresamente prohibido podría haber sido desarrollado. El derecho mercantil va de la mano con el desarrollo de la actividad económica y la posibilidad de invención de nuevos negocios que tiene el ser humano. De la misma mano la competencia desleal, así como tenemos pues la inventiva para crear nuevos negocios, también podríamos tener la inventiva para tener triquiñuelas o trampillas para poder desviar la competencia. Ese es el punto donde viene la dificultad. Simplemente dejamos un tipo abierto teniendo en cuenta esto, o tendría el legislador que agotar todos los mecanismos de regulación posibles. Ya vamos a discutir porque hay problemas que yo he preparado específicamente para personas como ustedes con tanto conocimiento que voy a generar y dejar un poco de discusión para ver los puntos de vista. Pero
Los actos de competencia desleal en Ecuador también se encuentran regulados o tienen ciertos elementos adicionales que hay que tener en cuenta. Primero, para que sea sancionado un acto de competencia desleal, no es necesario acreditar el conocimiento o voluntad del acto. Es decir, el hecho de que yo sea consciente expresamente que esto era un acto de competencia desleal o no me inhibe de mi responsabilidad para la reparación. Por eso nuestra legislación lo asimila como un cuasi delito. Sin embargo, el cuasi delito siempre conlleva a la inexistencia de voluntad. En este caso, pues, hay o no voluntad. Simplemente que eso no lo inhibe de su responsabilidad frente al mercado, los consumidores o los competidores en conjunto. Dos, un punto también que lleva mucha problemática es que no es necesario que el acto de competencia desleal necesariamente genere un daño. Basta con la potencialidad del mismo para que se pueda sancionar. Entonces, cuando hay un acto de competencia desleal de engaño, no hace falta determinar que los consumidores fueron engañados, en principio, sino que solo el acto en sí potencialmente pudiera generar el daño, podría ser objeto de sanción. Sin embargo, eso nos genera algunos problemas que voy a dejar también planteados al final. Otro punto importante es que las sanciones que están establecidas en la ley, como dice el artículo, no obstan el derecho de los particulares para demandar la indemnización de daños y perjuicios que corresponda de conformidad con las normas de derecho común. Entonces, aquí ponemos un primer parámetro. La superintendencia del control del mercado no tiene como finalidad proteger o desvanecer contratos o compensar económicamente a los consumidores engañados o reparar económicamente pues a los competidores. Acá la facultad que tiene la superintendencia es de establecer sanciones administrativas, económicas y también pues de suspensión de actuaciones o de reparaciones económicas al mercado en su conjunto, publicidades, campañas, entre otros, pero no la reparación individual. Eso es un punto importante porque vamos a ver que hay unas situaciones un poco especiales. Sin embargo, la primera pregunta que nos genera el artículo 26 de nuestra ley es: ¿todo acto de competencia desleal es sancionado por la Ley Orgánica de Control del Poder del Mercado? Cuando hablamos de Ley Orgánica de Control del Poder del Mercado, ¿qué nos suena? Alguien ya nos dijo, grandes empresas, dijo alguien, ¿verdad? Como que gran volumen de negocio. Acá viene un punto que es un poco delicado. El artículo 26 es una cláusula prohibitiva. Es decir, ¿qué actos de competencia desleal están prohibidos? De acuerdo a nuestra ley. Nos dice, quedan prohibidos y serán sancionados en los términos de la presente ley los hechos, actos o prácticas desleales, cualquiera que sea la forma que adopten y cualquiera sea la actividad económica en que se manifiesten cuando impidan, restringen, falsean, distorsionan la competencia, atenten contra la eficiencia económica, el bienestar general o los derechos de los consumidores y usuarios. Artículo 26. Ese es el primer inciso. Es decir, no cualquier acto de competencia desleal puede ser sancionado, sino aquellos que son cualificados. Son aquellos que tengan por efecto, real o potencial, o por su objeto, restringir, falsear o distorsionar la competencia, afectar a los consumidores o al bienestar general. Y esto ya nos pone un parámetro. Bueno, ¿y qué se entiende por impedir, restringir o falsear? Si yo impido que un competidor entre al mercado, ¿y es suficiente? Si yo me pongo una tienda y veo que al frente hay otra y empiezo a decir, ¿saben qué? La señora al frente, pues rellena la Coca-Cola, como había dicho antes. Sí, un acto de denigración. Podría ser un acto deshonesto contra el principio de buena fe, pero es sancionado. ¿Tiene como efecto falsear, distorsionar la competencia? Ya vamos a ver cómo se da la estructura. Son algunos de los problemas que se van generando. Dígame, doctor. Se puede considerar algo similar en cuanto a falsear la competencia con imitación desleal. Ya, muy bien, doctor. Porque, bueno, estaba leyendo que un acto, digamos, de competencia desleal no solo es por la intencionalidad que ha habido, por la posible intención de actuar en competencia, sino que tiene que demostrarse la capacidad del efecto de actuar. Porque yo podría tratar de imitar a la Coca-Cola y me saco un frasco muy parecido, ¿no es cierto? Pero ¿qué capacidad tengo yo para competir con la Coca-Cola?
Muy interesante. Aquí nos lleva a dos reflexiones justamente. La primera es, si ya tenemos una ley de propiedad intelectual que establece los actos de confusión, imitación, aprovechamiento de reputación ajena, violaciones de secretos empresariales, y esos son como efectos particulares, ¿podemos conocer como superintendencia los mismos actos? ¿No constituirían estos mismos actos competencia desleal? Pues el segundo inciso del artículo 26 nos hace la distinción. Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a las propiedades. Leo ya. Inciso segundo del artículo 26. Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares, públicos o privados, sin que exista afectación al interés general o el bienestar de los consumidores, serán conocidos y resueltos por la autoridad nacional competente en la materia. Ya, muy bien. Entonces, los actos de imitación pueden constituir actos de competencia desleal. Pero también pueden ser actos de competencia desleal específicamente marcario, ¿cierto? Entonces, cuando no hay afectación al interés general, a este parámetro de cualificación, falsee, distorsione la competencia, se nada. Cuando afecte, distorsione la competencia a los consumidores, nosotros. Pero ¿cómo encontramos ese rasgo? A través de un examen econométrico. Es a través de un examen económico, con una determinación del mercado relevante, la sustituibilidad de la oferta, de la demanda, la cantidad de proveedores, cómo evoluciona el mercado. Hay que hacer un estudio fuerte, que es el que nos llega a determinar. Señores, esta conducta, cuando yo hablo mal de la competencia en mi tienda pequeña, pues no afecta al conducta. Sin embargo, si es que ya estamos hablando, por ejemplo, Supermaxi contra mi comisariato, por ejemplo, pues podríamos saber cuál es la cuota de mercado que tiene cada operador en el mercado de supermercados, ¿cierto? Y claro, oiga, sí que podría haber un problema. Y ese es el parámetro. ¿Sí está clara la idea cómo se dividen las competencias? Qué bueno, porque yo en algunos aspectos no tengo tan claro. Ya les voy a decir por qué, les voy a plantear aquellos problemas que sí. Explíquenme ustedes. Qué bueno, después les explico. Los que tienen. Acá viene un punto muy importante. Ustedes saben que el derecho administrativo sancionador pues es un derecho específico, fuerte y que se ve comprendido o obligado a respetar específicamente las formas gramaticales y las formas como se encuentran específicamente reguladas. Porque el romper eso, pues, la carta abierta un poco la arbitrariedad, ¿no? Si es que no, si yo modifico la interpretación de un artículo, pues podría una conducta que no es sancionable, o viceversa. Así, el artículo 78 de nuestra ley, en el numeral 2, letra C, nos dice que constituyen falseamiento al régimen de competencia mediante prácticas desleales en los términos establecidos en el artículo 27. Es decir, es sancionable o constituye una infracción cuando se falsea el régimen de competencia. Entonces, por un lado tenemos el 26 o el 27 que nos dice estas son las conductas, el 25 estos son los usos o costumbres deshonestas, esta es la prohibición, solo aquellos que afectan al mercado. Pero el 27, el 78 nos dice cuando se falsea el régimen de competencia. En ninguno de los tres artículos nos ha dicho cuando se afecte a un competidor, cuando se afecte a la competencia, sino al conjunto. Este es un sistema más general. Y si el tipo jurídico de sanción nos dice únicamente cuando se falsee la competencia, y esta es la forma de infracción contenida en la norma, ¿qué pasa cuando se afectan a los consumidores? ¿Podría ser sancionable a la luz del 78? ¿Se podría entender? No afecta. No. La forma de sanción de infracción, si bien el tipo general nos dice consumidores, bienestar general, la infracción nos dice únicamente cuando se falsea la competencia. Entonces ahí tendríamos que ver como juzgadores, al momento que conociéramos un caso de estos, a fin de salvaguardar la seguridad jurídica, cuál es el ámbito de aplicación de la norma. Ojo, que cualquier respuesta que demos pues puede ser problemática. Si solo digo falsamiento de la competencia, acabo de dejar sin protección a los consumidores. ¿Cierto? Y hay muchas conductas de competencia de edad que podrían afectar a los consumidores. Si digo que es abierta, tendríamos que motivar de forma fuerte que nos permita identificar que la afectación a los consumidores es una forma de falsear al régimen de competencia. Y eso lleva a un análisis que es más complicado. Lo que les mencionaba, cuando se determinaba el desarrollo de la potencialidad de la conducta o el análisis jurídico de las conductas, nos dice que para efectos del artículo 5 de la ley, para efectos de aplicación de la ley orgánica de los órganos del mercado, para cada caso se deberá analizar el mercado relevante.
Entonces, en todo caso, en todo proceso administrativo, hay que hacer un análisis, lo que les había dicho. ¿Cuántos operadores hay? ¿Cuál es la potencialidad de clientela? ¿Cuál es la susceptibilidad de entrada o de salida? ¿Cuáles son las barreras que tiene este mercado, las barreras de entrada posibles? ¿Cuáles son las cuotas de mercado? Y en todo caso, toda resolución que sea emitida por la superintendencia necesariamente debe llevar aparejado un análisis jurídico y un análisis económico. Y a veces puede pasar que el juzgador determine o encuentre que hay problemas en el análisis jurídico. ¿Y qué pasa si hay problemas en el análisis económico? Eso también es uno de los desafíos que debe encontrar pues, el juez, pero obviamente lo motivarán las partes, al momento que se vea afectado, y dirá las razones por las cuales estaría señalado. Desde una perspectiva sistemática, uniendo los artículos 25 y 26, podríamos concluir diciendo que ¿qué es competencia desleal? Es todo hecho o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, que se manifiesten cuando impidan, restringen, falseen, distorsionen la competencia, afectan el bienestar general de consumidores y usuarios. ¿Sí? Acabamos de apuntar el artículo 25, la cláusula general, y el 26, la cláusula prohibitiva. Sin embargo, lo que acabamos de mencionar, hasta el momento se han generado 3 problemas jurídicos que todavía no tienen una clara solución en todos sus aspectos. El primero, habíamos mencionado el tema de la cláusula general y decíamos que existía una fuerte necesidad de tener un tipo abierto, porque el legislador difícilmente va a poder pensar en todas las posibles prácticas o triquiñuelas que podrían entrar los operadores económicos en el funcionamiento del mercado. Este sistema se ha aplicado, pues, se ha aplicado a nivel internacional. Por ejemplo, acá, haciendo referencia a la legislación chilena, el doctor Mauricio Nostroza nos dice que, teniendo en cuenta la imposibilidad del legislador para ponerse en todos los casos en que la astucia de los competidores pudiera afectar directamente a las partes, la ley chilena siguió la tendencia de una regulación abierta. Eso lo podemos encontrar también en España, en Colombia y en Perú, bueno, y muchos otros países. Excepciones, Francia, que tiene el sistema de responsabilidad civil extracontractual. Pero en este caso, todos tienen este tipo abierto, lo cual es lógico, pero tiene un problema aparejado, que los juzgadores tendrán que entrar a dirimir. ¿Cuál es el problema? La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 76, numeral 3, nos dice que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto o omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como una infracción penal, administrativa o de otra naturaleza. Entonces, si yo incurro en un acto de competencia desleal que no está taxativamente numerado en la norma, ¿puede ser sancionable? No. Ojo, acabamos de ver la necesidad de tener una cláusula abierta, pero acabamos de ver también el problema que nos puede generar el artículo 76, justamente la garantía del debido proceso, al concordante con el 82, ¿no? Seguridad jurídica. O sea, si yo no tengo claramente regulado cuáles son mis conductas desleales, ¿cierto? Pues ¿cómo me pueden sancionar? ¿Cuál es mi nivel de certeza que puedo tener sobre ese parámetro? Ahí podríamos tener 2 interpretaciones distintas. La primera es que, si bien no se encuentra taxativamente enumerado, sí que te encuentra los elementos principales, que sea contrario de los usos y costumbres honestas, que sea una actividad económica desarrollada en el mercado y que genere un daño, o potencialmente un daño. Pero eso tendríamos que analizar los juzgadores en cada caso, y tengan por seguro que el abogado de la contraparte va a pelear y va a impugnar indicando que se le ha violado el derecho a la seguridad jurídica. Y tendrá que hacer la resolución de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y el debido proceso, que tendría que fundamentar por qué no se vulnera y cómo se configuran los tipos de acuerdo a la infracción cometida en los hechos reales, de acuerdo a los parámetros del 25, porque existan determinados. Sí, no. Pero ahí habrá que ver la motivación que tengan pues, las resoluciones administrativas y cómo se aplican dentro ya del conocimiento de ustedes. Ese es el primer problema que se genera. Doctor, pero una inquietud. Claro. De pronto, al momento de la competencia desleal, pero si de pronto yo por buena fe, o esa empresa o ese negocio lo hace por buena fe para, qué sé yo, para el contorno del sector donde esté, ahí prácticamente no sé en qué términos
el juzgador, o en este caso la Superintendencia de Compañías de Mercado, podrá dilucir esa sanción o esa por buena fe. Pero si es por ejemplo, yo le voy a poner algunos de los tipos y díganme cómo podríamos entrar con buena fe. Actos de engaño. ¿Podría engañar de buena fe? Bueno, habría que ver el caso. Confusión. ¿Podría confundir a los poderes de buena fe? Violación de secretos, violación de norma, inducción a la violación contractual, abuso del desconocimiento del consumidor. Sí, de repente los tipos jurídicos son un poco fuertes. Entonces, cuando entramos taxativamente, no digo que no pueda haber el caso específico, pero lo que sí podría decir es, yo la verdad es que yo no sabía que esto era un acto prohibido. Yo podría intentarlo, pero conforme a nuestra regulación, se sanciona se lo asimila a la competencia de tal como un cuasi delito. Entonces no hace falta que tenga intencionalidad, simplemente que haya engañado, potencialmente engañado, confundido, invitado, pues que podría ser sancionado. Ahí como abogado esa parte yo me fundamentaría en el inciso 3 del 25, ¿no es cierto? Que dice que la determinación de la existencia de una práctica desleal no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización. Entonces el hecho que usted no supiera o que lo supiese la persona, pues igual es objeto de sanción. Por el interés superior del consumidor, del mercado, de la competencia. Después tenemos este segundo elemento, daño real o potencial. Ya lo hemos conversado. El daño real o potencial también genera una serie de dificultades. Habíamos puesto en el caso de la tienda frente a la otra tienda, ¿cierto? Entonces, potencialmente puedo causar un daño. Realmente, económicamente no, pero potencialmente podría hacerlo. Y si yo a través de esas actuaciones saco al competidor y saco a la otra tienda y saco a la otra tienda y de repente soy el supermercado del barrio y de repente desplazo al Supermax. Es que, ojo, la potencialidad para el administrado, oiga, es cualquier cosa. Entonces y eso pasa en la superintendencia, no importa la resolución que se saque, siempre van a decir, no se analizó la potencialidad. Porque potencialmente cualquier cosa es posible. Potencialmente usted pudo haber violado secretos. Entonces, ¿cómo se regula esto? ¿O cómo se configura este elemento? Ya. La primera es que la potencialidad, al ser todo potencial, pues carta y letra de arbitrariedad nuevamente. Como todos son potenciales, entonces usted potencialmente pudo haber vulnerado secretos, potencialmente pudo haber cumplido trámites, potencialmente lo pudo sancionar. Hay un caso muy interesante que emitió la superintendencia, del cual yo estoy en desacuerdo, que es un caso, y los voy a contar a ustedes. Creo que está siendo recurrido, pero por si acaso alguien lo conoce, no se pronuncia de bien. Por si acaso. Pero, ¿qué pasó? Esta era una empresa en la cual comercializa, entre otros productos, leche materna, leche en polvo materna. ¿Y qué pasó? Pues hubo una campaña en Cuenca en la cual se hizo un seminario que estaba auspiciado por esta empresa, en la cual se resaltaba las bondades del uso de la leche materna como tal, no el suero, sino pues la leche de madre y la importancia para el sistema inmunológico del menor. Como esta empresa estaba financiando este evento, puso pancartas con su publicidad y en una esquina puso el logo del Ministerio de Salud, sin autorización. Ya. A este curso comparecieron 30 médicos. Fue un día o 2 días, fueron 30 médicos. Se enterró el Ministerio de Salud y presentó la denuncia ante la superintendencia. Entonces, claro, ahora con los elementos que ya sabemos, daño real, daño potencial, la necesidad de cuantificación, la prohibición cuando se restrinja, falsee, distorsione, ¿podría ser objeto de sanción? Y podríamos tener una discusión. ¿La leche materna o la salud de los menores es un tema de interés general? Sí. Claro, sí. La salud y la vida y todo, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Pero, ¿podría afectar al mercado? ¿Podría afectar a la estructura ¿podría falsear, distorsionar al mercado? ¿Afectar al bienestar general de los consumidores? A criterio de la superintendencia, señaló lo siguiente. Y desde ya les digo que yo no estoy de acuerdo. Dijo, la potencialidad, el artículo 25 permite la potencialidad, y la potencialidad releva la necesidad de determinar el mercado relevante. ¿Por qué? Porque en este caso se vio la lista de asistentes y eran 30 médicos. No se sabe cuántos pacientes tendrán estos médicos. La pregunta es, si es que hay una pancarta con el logo del Ministerio de Salud
los médicos se podrían sentir engañados a que el Ministerio de Salud estaba auspiciando a Nestlé. Bueno, toda resolución es pública, por si acaso. Como se encuentra recurrida, pues también, pero prefiero no haberlo dicho. Ya, entonces, bueno, podría hacerlo. Lo que dijo la superintendencia fue que como hacer un alto potencial, la potencialidad releva el análisis económico. No hace falta analizar el mercado relevante porque la mera potencialidad es sancionable y sancionable. Ese caso ha sido discutido por muchos doctrinarios o estudiosos en la materia, por cuanto acaba de comerse esta resolución, rompió el artículo 5 de determinación del mercado relevante, la afectación al interés general y además algunos parámetros más que no voy a inducir por si acaso alguien está conociendo el caso. Después, acá el señor dijo esto, entonces, pero hay algunos de esos parámetros. El otro mecanismo, que es el más avalado por la academia, es que la potencialidad tiene que ser analizada desde la perspectiva económica. Es decir, cuando yo hago un análisis de determinación del mercado, cuando veo que hay una conducta que pudiera afectar al mercado como tal, hago un estudio, ¿recuerdan? De competidores, de consumidores, de sustitutos, de demanda, de oferta, punto de mercado. Y ahora, una vez que tengo este análisis, digo, no, a día de hoy no se afecta el mercado. Sin embargo, ahora tengo que hacer una proyección hacia el futuro para determinar si continúa esta conducta, en qué cuota podría afectar al mercado. La potencialidad tendría que ser avalada a través de un análisis económico de proyección. ¿Sí se dan cuenta? Si bien, obvio, con esta conducta se transformó la cuota de mercado en un 2%. Por continuarlo en 10 años, podría cambiar la cuota en un 30%. Entonces podría invertir la tendencia de consumo. Y ese es el análisis que permite ver la potencialidad. Ojo, nuevamente ustedes son los juzgadores del día de mañana que resolverán, pero entendían el análisis. Y el tercer y último punto es el efecto que yo les mencionaba. Actos de competencia desleal cualificado. Son los que distorsionan y falsean la competencia. Y quiero generar dos temas. Cuando tratábamos temas de propiedad intelectual, ya sabíamos. Cuando afecta el interés general, superintendencia. Cuando solo las entre partes, Senado. Muy bien. Pero ¿qué pasa con aquellos actos de competencia desleal que no son relativos a propiedad intelectual? Digamos que existen varias conductas como por ejemplo la inducción a la violación contractual. Yo me meto dentro, por ejemplo, proveedor, distribuidor, ¿de acuerdo? Y yo voy donde el proveedor y sabe que ya no le venda a él, véndame a mí. Y no importa, ¿cuánto le pagan? Yo le pago el doble. Entonces, deslealmente intervengo en esta relación para que termine el contrato. Otras modalidades, por ejemplo, podría ser en la violación de normas. La violación de normas es un tipo de práctica desleal. En este caso, la violación de normas tiene que generar una prevalencia en el mercado producto de una ventaja competitiva significativa, producto de esta violación. Pero podría ser, en este caso, que una empresa, por ejemplo, tenemos 3 competidores. Los 3 son empresas que distribuyen acero. Todos tienen que cumplir normas tributarias, correspondientes a los GATS y además ambientales. Las 3 cumplen, pero una no cumple con las normas ambientales. Y como no cumple las normas ambientales, lo que se ahorra pagando los costos de instalaciones eficientemente que protejan el medio ambiente, pues eso yo lo invierto en la empresa y crezco más, y vendo más, y empiezo a generar una prevalencia en el mercado. Y en ese caso sí es sancionable, pero no hay propiedad intelectual. La pregunta que se genera es, en aquellos actos de competencia desleal que no afecten al mercado, sino solo sean entre partes, cuando yo le dije a la señora que rellenaba la Coca-Cola, la señora puede demandar, puede denunciar. Cuando yo afecto a pequeños operadores que no afectan al mercado, ¿cuál es el mecanismo que tengo para satisfacer o arreglar aquel daño que he sufrido? La acción judicial, el derecho privado. ¿Qué mecanismo sería? Una acción de perjuicio. Daños y perjuicios. Muy bien. Aquí hay algunas discusiones, pero generalmente la doctrina está de acuerdo en que una de las modalidades es la responsabilidad civil extracontractual, actuaciones contrarias al principio de buena fe, y 2, el abuso de derecho. Yo, en abuso de mi derecho, ¿cierto? 36.1 del Código Civil, extralimito las facultades para el derecho del cual el fin fue creado y lo desarrollo irracionalmente. Estos escenarios tendrían a ser. Hay algunos autores que incluso han dicho
que para poder llegar a la reparación de daños necesariamente se necesita tener el pronunciamiento de la superintendencia. Eso se aplica en Estados Unidos o en otras legislaciones. Necesitan un conocimiento previo de la autoridad en competencia para poder conocer el caso del daño. Pero en este caso, donde la superintendencia no es competente para conocer, no puede conocer los casos particulares. Es más, llega la denuncia y si no hay elementos suficientes o indicios para poder determinar un mercado que pudiera ser afectado, se la cierra inmediatamente. Son costos administrativos que tiene el Estado que no tendría que aguantar una investigación de 2 años para oigarnos. Entonces, efectivamente, la responsabilidad civil extracontractual y el abuso de hechos son los mecanismos civiles para la reparación de daños particulares. Es decir, lo dicho la Corte Suprema de Justicia antes que se expidiera la ley, en algunos casos que se conocieron respecto a competencia leal, en los cuales no había normas. Entonces aplican los principios generales del Código Civil. ¿Perdón? Una pregunta, y en este caso, en el último que usted explicó, ¿no derivan ustedes allá a las unidades judiciales? En la práctica, pues, O la archivan ley no establece la directamente obligación que deriva. para que él... No hay una norma específica de diferencia de propiedad intelectual que ordene que derive. Sin embargo, en muchas resoluciones sí que se le advierte a las partes, ¿no? Claro, En este caso no eso se no se afecta hace. cuando cumple los requisitos del 25 y del 26. Y por tanto, de considerar al operador económico afectado, no sugiere que tome las acciones. podrá iniciar acciones judiciales que correspondan. Ya. O acudir a trastornos jurisdiccionales. Ya, Y hasta ahí ahí, sí. y ahí tiene que ver cómo continuar. Muy bien. Ya vamos a entrar, aquí entramos un poco a las principales conductas. Veamos ahora. Entonces estamos bien. Muy bien. Aquellos juzgadores que ya han tenido contacto con derecho de propiedad intelectual, en casos justamente de administrativos que se recurran por resoluciones, podrán ver que muchos de estos actos ya están regulados en la actual normativa. Actos de confusión, engaño, imitación, denigración, comparación, aprovechamiento de la posición ajena. Todos estos, bueno, denigración y comparación menos, pero los otros están relacionados con signos distintivos, con los derechos de propiedad intelectual. En este punto es importante señalar que nuestra regulación no difiere en su fondo, tal vez un poco en su forma, pero no en el fondo, de la regulación ya existente, en la decisión 486 de la CAN y de la legislación vigente. Es por eso que las resoluciones del Tribunal Andino de Justicia o de los procedimientos justamente de las Cortes y de la Corte Nacional y también de la Corte Superior son vinculantes y nos sirven para tener indicios para configurar qué es la confusión o qué es la imitación o qué es la explotación de reputación ajena, por supuesto. En este sentido, un punto esencial que solo quiero recalcar es la confusión es inducir al error respecto de la actividad, prestaciones, productos, establecimientos ajenos. No es sobre la cantidad del producto, no es sobre la calidad del producto, sino que no permito al consumidor identificar de dónde proviene el bien o servicio. ¿Quién es el real referente del producto? Yo me hago pasar como si fuese el competidor y yo como consumidor no sé a quién pertenece y pienso que es de A cuando es de B. ¿Sí? Aquí tenemos la doble mirada. La profesional, que habíamos dicho, la protección a la competencia y al consumidor. Porque en un caso, si yo soy el consumidor, y en vez de comprar, digamos que este código, no sé de quién le pertenece, si a A o B, yo pienso que es de A, ha sido de B, y yo compro equivocadamente. ¿Quién es el perjudicado en este acto? El primero sería el competidor, porque el competidor que actúa lealmente acaba de perder una venta. Y podríamos multiplicarla por cientos o por miles, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un competidor que está perdiendo cuota de mercado por una actuación desleal. No digo que se haga caso, pero... El segundo parámetro, el social, sería el consumidor. Que yo pensaba que compraba el producto de A o de B porque yo quiero ayudar a la industria ecuatoriana, por ejemplo. Yo quiero ayudar, pues, a un determinado operador económico, o me identifico con él. Y esta actuación que me induce al error, pues justamente me conlleva a haber afectado pues mi intención de compra. Algunos ejemplos, y aquí la confusión se relaciona mucho con la imitación bancaria. Entonces, ejemplos, ¿no? Como los valores se repiten y la forma de la letra, FED, JETEX, ejemplos internacionales.
También podría haber confusión, ya no sobre el producto o el servicio, sino el establecimiento donde se comercializa. El copiar el establecimiento tal cual, pues también podría conllevar a actos de confusión. El engaño, en cambio, ahora sí es inducir al error, pero sobre la calidad, la cantidad, las características, los productos, el origen y demás. Digamos, es inducir al error público inclusive por omisión sobre la naturaleza, modo de fabricación, distribución, características, aptitud, calidad, cantidad, precio, condiciones y demás. En este escenario, cuando el engaño se produzca a través de difusiones publicitarias, la carga de la prueba la tiene siempre el que enuncia la publicidad. Ese es un punto muy importante para que tengan un conocimiento. De manera general, o la regla general, es que la carga de la prueba la tiene la administración pública. Cuando investiga la superintendencia tiene que demostrar la existencia del acto contrario a la defensa de competencia o la competencia desleal, del abuso de mercado o de la competencia desleal. Él tiene la carga de la prueba. La prueba se revierte en este caso. En este caso particular, Reversión de la carga de la- en este caso, el que denuncia la publicidad tiene que probar que es real. Pero son como casos excepcionales, no es la regla general. Y eso es la importancia que tiene la administración pública de motivar y llevar casos adecuados ante las cortes, porque es él el que tiene que haber probado. Es por eso que la superintendencia tiene como una doble instancia. La primera es una autoridad, que serían los intendentes, que hacemos actos de fiscal. Investigamos, buscamos las pruebas, encontramos los elementos, la determinación del mercado. Luego tengan un parámetro superior, que serían los juzgadores, la comisión de resolución, los cuales pues resuelven sobre la investigación realizada. Y sobre esta, pues las impugnaciones judiciales. Algunos ejemplos internacionales de actos de engaño. Vamos a poner ejemplos internacionales y nacionales. Sí, yo tengo una pregunta. En el caso de los CDs, de las películas, ¿hay competencia desleal con los originales? Sí, de acuerdo. Pero está permitido la venta. Ya, ahí viene un juego un poco especial, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, cuando estaba Yepi allá en la República, pues yo estaba en un estudio jurídico, entonces salía del estudio jurídico, me iba a Yepi, me metí, y ahí estaba Yepi, y al lado, un local del CD sin películas piratas, era como... Claro. O sea, por lo menos se abajo controlen, pero... en principio, aquí vendría a ser la autoridad. En este caso, en este momento, lo que es infracción de derechos de propiedad intelectual, sería Sony o Universal que deberían demandar o iniciar acción ante la autoridad por competencia desleal o de propiedad intelectual para que cierren estos establecimientos que están afectando sus derechos bancarios. La pregunta es, ¿este sistema de propiedad de piratería afecta al interés general, a falsear, restringir la competencia, tal? Yo creo que la superintendencia podría entrar a hacer una investigación de oficio y entrar a determinar, pero en este mercado tan informal que tiene, es como muy difícil encontrar elementos económicos determinados. Un parámetro por los cuales considero yo que siguen abiertos cada vez menos por el servicio de internet que va reemplazando Netflix y demás a estas empresas, es que estas empresas, a pesar de que es un acto ilícito o conseguido por la ley, pagan impuestos. Entonces, en principio facturan y sacan las 10 películas y le cargan el IVA. Entonces la pregunta es, ¿pueden cargar el IVA a un producto que sería ilícito por su naturaleza? Ya yo le dejo a los juristas, me siento y escucho. Porque, sin embargo, algunos ejemplos a nivel internacional sobre actos de engaño que se han tratado no por derecho entre particulares, sino por protección al consumidor o en general. Acá tenemos un cine que se llama Cinépolis, que es en México. En esta promoción nos dice, ahora los miércoles son 2 por 1 en todas las funciones de nuestras salas. Abajo dice, excepto películas 3D, películas con entonces, claro, ¿es en todas las funciones o no es en todas las funciones? Es que hay un disclaimer, sí, pero es que el texto principal dice en todas. Entonces, ese fue el análisis que hizo la autoridad mexicana. Digo, en este caso se está afectando a los consumidores. ¿Por qué? Porque el disclaimer no se acompaña con el texto de promoción principal. Y se sancionó a las cadenas del cine, que es la cadena de cine más grande de México. Entonces,
Un ejemplo ecuatoriano, porque tenemos que poner un poco todo. No sé si ustedes se acuerdan hace unos años que había en el mercado, en el Supermax y en el TIA y demás, aceites light. Sí. Entonces había los aceites light. Y los aceites light son más caros, o eran más caros que los aceites light, porque son más sanos. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué es aceite? ¿De qué está compuesto el aceite? De grasa. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿puede haber grasa light? Díganme ustedes, yo no soy químico, pero ¿puede haber grasa light? No, creo que sí. Pues no hay grasa light. ¿Qué es lo que había? Productos que eran exactamente iguales a los originales, con un cartel que dice light y que se cobraba por ese cartel $1 más o $1.50 más. Lo etiquetaron. Era simplemente la etiqueta. Y eso era lo que tú hacías, el consumidor adquirir un producto más sano y pagar más cuando la grasa no puede ser grasa. Se inició investigaciones contra todos los operadores de mercado que tenían este sistema y todos ellos, salvo uno, presentó compromiso SS. Compromiso SS es que paga una compensación económica, se compromete a cesar el mercado y emitir pues, medidas complementarias. Llámense publicidades, campañas de difusión, etc. No sé qué tanto fue el alcance de las campañas porque no muchos lo conocen, pero actualmente en el mercado no hay aceite de light. No hay porque no son posibles en existencia. Pero ya comieron aceite de light. Otro ejemplo que se conoció en la Superintendencia de Control del Mercado es el producto milagroso, alcachofas de la OMS. ¿Han escuchado hablar de alcachofas de la OMS? Sí. Bueno, alcachofas de la OMS. ¿Cómo se inició esta investigación? La Superintendencia decidió irse contra el producto para adelgazar, pero el más engañoso posible, es decir, el más milagroso, el que más hace bajar en el menos tiempo y con mejores resultados y garantías. Este caso en particular costaba como $80 el paquete. Venían esos frascos, no creo que venían más de 4 o 5, no estoy seguro, y ofrecían que en una semana 5 kilos, en 2 semanas 10 kilos, en 3 semanas desaparecía. Pero, y claro, alcachofas de la OMS, alcachofas producidas en la región de Laon de Francia, ¿no? Pues son francesas y están auspiciadas con estudios. Entonces la superintendencia les dijo, bueno, por favor, sírvanse a remitir los estudios que avalan que la alcachofa de Laon, pues, en esos concentrados, porque para bajar 5 kilos no había que hacer ejercicio, no había que hacer dieta, solo el sorbito antes de dormir. Bueno, nos remitieron el estudio de la superintendencia y el estudio decía, la alcachofa de Laon sí que puede servir, siempre y cuando, pues, tenga una dieta con bajas calorías, tenga una vida activa y tal, y permitía bajar medio kilo cada semana entonces no había una compensación, no había una balance. Además se determinó que la alcachofa de Laon, que era francesa, se producía en un país de Latinoamérica, no me acuerdo cuál, pero producido y tal, importado, entonces no se compaginaba con la denominación de origen. En este escenario se inició la investigación y el operador económico presentó el compromiso. Y eso es lo que pasa en muchos casos. ¿Pero qué no llegan tantos a las cortes? Es que en muchos presentan compromiso SS o esperan a que haya alguna falla en el proceso, busquen incidencias administrativas. Usted me aplicó el COAG, tiene que haber aplicado el RHAPE, usted me aplicó el COGEP, tiene que haber aplicado. Y ahí se empiezan a buscar incidencias. No en todos los casos funciona, pero hay muchos que llegan al compromiso SS. En la imitación, pues la imitación es muy parecida al tema de derecho de propiedad intelectual. Es decir, cuando se imiten las prestaciones e iniciativas empresariales, las marcas, los logos. Sin embargo, quiero destacar la letra C de este numeral, porque es un caso que todavía no se ve en Ecuador, pero pasó en Colombia y es muy interesante. Se constituye una modalidad de imitación cuando la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un tercero, cuando dicha estrategia se haya directamente encaminada a impedir o obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según sus características, pueda reputarse como una respuesta natural. A ver, ¿qué nos quiere decir este artículo? Porque es un poco complicado. Lo voy a explicar con el caso Danone Alpina. Danone es una marca colombiana. Una de las dos es colombiana. Creo que es Alpina. Ya digamos, es Alpina.
Alpina es una marca. Ah, sí, claro, Alpina. Incurrió, clarito dice. Incurrió en competencia desleal. Alpina es una marca colombiana. Y al mercado colombiano iba a entrar una marca francesa que es Danone, que venden yogures y productos lácteos. Entonces, Alpina, al ver que había toda la intención de introducirse al mercado, ¿qué hizo? Fue ante la autoridad de propiedad intelectual y registró todos los signos distintivos de Danone. Cogió los mismos logos, los mismos baladas y los registraba como si fuesen suyos. Obviamente, en vez de poner Danone, ponía Alpina, pero la sonrisa en rojo, con el logo blanco, con el fondo azul, todas las marcas y logotipos exactamente igual. Entonces, cuando llega Danone con su marca, lo siento, no lo podemos registrar porque ya está, hay una impugnación por parte de Alpina que tiene este signo distintivo. Y así en todos. ¿Qué buscaba Alpina? A través de esto, entorpecer la entrada de la competencia del mercado. Actos de competencia desleal. Pero si ven esa astucia. Ahora les pregunto yo a ustedes si esto no está en la norma, ¿podemos sancionar o no? Ahí les dejo nuevamente la duda. ¿Qué dijo la autoridad de competencia? ¿Qué dijo la autoridad de competencia en Colombia? Dijo que Alpina desplegó una estrategia desleal consistente en limitar iniciativas de Danone a fin de obstaculizar su ingreso al mercado. La estrategia incluyó la solicitud de registros bancarios de signos distintivos usados previamente por Danone en otros países del mundo. En este comportamiento de Alpina se presentó entre los años tal y encontró que fue apto para obstaculizar la entrada de Danone en el mercado, lo cual afectaba pues al mercado, a los consumidores y en este caso pues también a Danone. Pero el análisis no era por la afectación a Danone, no era se le afectó el derecho económico de Danone, sino al mercado, a la eficiencia, al consumidor. Porque el consumidor, entre más proveedores haya, más opción de oferta tiene y más puede buscar. Mejores precios, mayor calidad. Elementos de competencia. Otros ejemplos de imitación. Ferrero Rocher. Estos son los chocolates chinos que se produjeron, también se importaron en Ecuador, pero fueron sancionados en España. Acá tenemos pues productos que se sacan iguales, ya no marcados, pero sin su producto. Casi como en actos de denigración, este es un acto que no está relacionado con propiedad intelectual, es directamente cuando un operador económico realiza aseveraciones respecto a la competencia que no son reales, no son certeras, no son pertinentes. En el escenario que yo decía, la señora de frente pues rellena las gaseosas, la señora de frente, eso podría ser denigración. Pero ¿qué pasa si es que es verdad? Pues si es que es verdad, no sería un falsamiento, no sería contrario a la buena fe, no sería contrario a un uso costumbre honesta. Si que es mentira, sí que lo sería. Aquí vamos a poner un ejemplo que se sancionó en Perú. Para aquellos que no puedan ver bien, esta es una publicidad de bombonas de gas. ¿Ya? No sé si ustedes se acuerdan, pero en Ecuador también durante un tiempo teníamos bombonas de gas de distintos colores. Que si el tomate, que si el azul, que si el amarillo. Y cada uno pertenecía a una empresa. Bueno, ese es el sistema que funciona actualmente en Perú. Cada empresa tiene su color de cilindro de gas. Bueno, en este caso, esta empresa, era Solgas, tiene los tanques plateados o plomos. Puso: señora ama de casa, no se arriesgue. Su seguridad no tiene precio. Una señora con una bombona verde como temblando. ¿Sí? Entonces, esto inducía a pensar que las bombonas verdes eran inseguras, cuando no había ningún estudio que respaldara que las bombonas verdes provocaran más fallas o explotaran más seguido que las bombonas grises. Acto de denigración, porque no eran una aseveración real. Que no fue directo, que no estaba en el competidor, pero directamente estaba diciendo y fue sancionado. Actos de comparación. Los actos de comparación a priori no están prohibidos. Comparar dos productos en el mercado no está prohibido. ¿Cuándo está prohibido? Cuando se comparan parámetros que no sean análogos o relevantes. Acá vamos a ver, este es el ejemplo típico de cómo funciona una empresa al límite de la legalidad. Esto es en España, pero en España hay un producto que se llama Don Simón, que también se puede encontrar en Ecuador actualmente, sobre todo la sangría Don Simón, por si acaso. ¿Qué dice Don Simón? Dice: Granini,
el zumo que ya es el concentrado. Granini es zumo hecho a base de concentrado. Es la fruta, no real, sino concentrada. Nuestro jugo es 100% exprimido. Y lo digo tal cual, con los datos. Y el del otro, que dice que es natural y no lo es, vale más caro que el mío. Y él dice, si no es verdad, denuncia. Y lo hace con todos los competidores. Pero él hace estudios de mercado con cada producto de la competencia, hace análisis químicos, verifica la calidad de identidad y respalda sus anuncios en sus certificados del laboratorio. Si no se cumple, se la sanciona. Si se cumple, pues no se lo puede denunciar. En la práctica lleva como 10 años haciendo esta práctica y funciona en este modo. Si yo hago aseveraciones en el mercado que son reales, no me puedo pensar. Si yo comparo dos productos con parámetros que son reales, sí. Pero si yo comparo dos productos que no tienen elementos análogos, que no son concordantes. Ejemplo, compra jugo de limón, la botella más bonita del mercado. ¿Es análogo? Puede que sí sea, pero ¿es relevante para el consumidor? ¿Es relevante para la competencia? Podría eventualmente funcionar. Y entre otros que quería mencionar, porque este ya es el último que yo tengo, voy a dejar la presentación si quieren. Aquí está la base bibliográfica de las diferentes aseveraciones que se han realizado, con las publicidades y con notas de prensa y con bibliografía, para que puedan revisarlo, sus fuentes en un caso lo llegan a tener. Es el tema de la violación de normas que yo ya les había mencionado. En el caso que tengo una empresa que va de impuestos, incurre en un acto de infracción tributaria. Sin embargo, ¿esta infracción tributaria puede constituir competencia desleal? Vamos a ver acá. Una empresa deja de pagar $10 millones en impuestos. Es una infracción tributaria, sancionado por un órgano administrativo, sancionado de control. ¿Puede constituir acto de competencia desleal? Y si sanciona la superintendencia, ¿no habría un bis y vide? Pues ahí viene tu parámetro. La respuesta es no. ¿Por qué? Si bien el acto que se origina, que es el incumplimiento, el objeto público protegido acá pues es la obligación tributaria. En este caso es el mercado. ¿Cuáles son los parámetros para que haya una violación de norma? Que el producto de esta violación de normas genere una ventaja competitiva y genere una prevalencia en el mercado. Esos tres parámetros son los que te permiten sancionar. Entonces, si es que esta ventaja, esta parte tributaria, esta parte de pago de impuestos, el dueño de la empresa se compró un Ferrari, pues a la superintendencia no le afecta. Si él cogió y se gastó, se fue de viaje por todo el mundo, a la superintendencia. Pero si producto de este elemento tributario invierte en tecnología, contrata más trabajadores, mayores canales de distribución, podría darle una prevalencia, porque podría aumentar la cuota de mercado. La respuesta es que el análisis de mercado es que no nos va a dar el elemento esencial. Y ahí, pues, a través de ese parámetro, poder sancionar. Es que hay distintos presupuestos. O sea, en materia tributaria es clarísimo el tema, porque es un tipo distinto que el otro, porque el otro incumplió con una obligación tributaria, ¿no es cierto? Y lo hizo bajo ciertos, para que haya evasión hay ciertos tipología, ¿no es cierto? Y lo otro es otra cosa. Claro. O sea, no creo que pueda decirse que es lo mismo porque son tipos distintos. O sea, el código tributario te va a definir lo que es, ¿no es cierto?, la evasión tributaria o la deducción. Sobre la evasión tributaria. Exacto. Y acá va a ser otra cosa. Sí, pero se deriva de tributario, porque vendría a ser, ¿qué pasa si es que yo tengo que sacar la licencia oral de funcionamiento y no lo saco? ¿Qué pasa si no tengo que sacar permisos ambientales y tengo que pagar temas ambientales y no lo hago? Me sanciona la autoridad de control del área, pero ¿podría constituir esto competencia desleal? Ya no solo en tributario, en aduanero, en cualquier otro elemento. El incumplimiento de una norma que es sancionado por la superintendencia de bancos, por ejemplo, ¿podría ser objeto de sanción por parte de autoridad en competencia? Ya, ahí hay una discusión. Que sí, si una entidad conoce una entidad, otra no puede. A nivel internacional, España, Colombia han señalado que sí, que es independiente. Acá el objeto público protegido es el mercado. Acá, en cambio, es la administración, el cumplimiento de la norma. Entonces, no pueden ser, se sanciona acá y se sanciona acá si es que es el caso. Si se cumple con los parámetros normativos de uno y de otro. Aquí llega otro problema. Necesitamos tener, ojo, entre comillas, prejudicialidad. La autoridad de competencia requiere contar en primer lugar con el pronunciamiento de la autoridad tributaria para determinar el incumplimiento tributario.
infracción tributaria. Es que de ley tiene que haber una actuación del SRI para que haya determinado la obligación tributaria para decir que hay esta conducta elusiva. Tiene que haber de ley una determinación del órgano de control para determinar esa conducta tributaria. Perfecto. Esta es una de las posiciones. Las autoridades de competencia únicamente pueden actuar cuando exista pues un pronunciamiento de autoridad administrativa, y si seguimos la teoría peruana que está en la legislación peruana, pues además ese acto tiene que ser, esa infracción tiene que ser terminada en un acto administrativo en firme, que no sea objeto de recursos administrativos ni jurisdiccionales. Entonces, muy poquito. La teoría española y la teoría colombiana y nuestra legislación no pone esa condición, simplemente violación de norma. En ese parámetro no se requeriría pronunciamiento previo. Tal vez en temas específicos como tributarios, que llegue a entrar a determinar la contabilidad de la superintendencia, pero pongamos el ejemplo ambiental. Tienen que cumplir con parámetros ambientales y a simple vista, solo de la inspección, se ve que están botando vertederos al río en esta empresa. Y hay un incumplimiento clarísimo. No hay un pronunciamiento de autoridad medioambiental, pero se puede determinar a simple vista. Sería competente o no la superintendencia. Para España y para Colombia no hay prejudicialidad. Directamente podría sancionar. El problema que se puede generar ahí es un problema con la seguridad jurídica. Porque ¿qué pasa si es que la autoridad de competencia dice si hay una infracción medioambiental y llega la autoridad de control y dice no hay? Son problemas que se generan. En ese caso, ¿cómo se resuelve? La autoridad de competencia se subordina a lo que diga la autoridad del área. Pero mientras tanto, y no se haya un pronunciamiento, su opinión quedaría un firme. Yo, a criterio personal, porque, ojo, son parámetros de discusión, y yo lo que trato de exponer en muchos de estos es generar los problemas que hay. Y serán justamente los juzgadores, autoridades jurisdiccionales, que resolverán en última instancia. A criterio personal, pues, si es que la autoridad de competencia puede técnicamente determinar el incumplimiento de la normativa, podría conocer sin necesidad de procedimiento judicial. Salvo en aquellos casos que su pronunciamiento ya conlleve otro tipo de responsabilidad. Por ejemplo, ¿podría haber actos de competencia desleal derivados del incumplimiento de una norma penal? ¿Un delito económico, por ejemplo? ¿Podría haber? Entonces, si hay una norma que establece una obligación o una prohibición y se evidencia el incumplimiento por parte de la autoridad de competencia, lo cual genera una ventaja en el mercado, ¿verdad? ¿Podría conocer? Yo diría que no, porque el pronunciamiento de la autoridad administrativa indirectamente estaría diciendo que él es responsable del cometimiento de un delito. Y esa sí es una facultad privativa por la autoridad jurisdiccional, no administrativa. Pero ojo, son parámetros de discusión que hay que analizar y discutir. Y bueno, creo que eso es lo más importante que tenemos que ver en esta posición. No sé si hay más preguntas o algún tipo de dudas que quisieran resolver. ¿No? Perfecto, entonces, con todo, les voy a pedir que les dejen mi correo electrónico. Si tienen cualquier duda, pues encantado de poderles asistir, de poderles ayudar, conversar, y ha sido un gusto conocerlos a todos.